Bienvenidos al Pulso Geoeconómico de Intereconomía, pulso geoeconómico y geopolítico, como no. Y es que aunque los expertos nos cuentan que los peones se están moviendo en estos días en Ucrania y Rusia para perfilar el tablero que nos quedará una vez Donald Trump tome posesión de su cargo en enero de 2025, aunque se vea toda la última escalada en torno a la guerra de Ucrania como un intento de las partes en conflicto para posicionarse lo mejor posible previamente a sentarse a la mesa de negociaciones, el hecho es que lo que vemos sobre el terreno, lo que se utiliza en la guerra de Ucrania, no deja indiferente a nadie y no hace más que incrementar nuestra preocupación. Y es que ya hemos visto los primeros comentarios de Vladimir Putin desde que el presidente Joe Biden diera un paso que no se atrevió a dar, qué casualidad, desde que hace casi 3 años Rusia atacaba Ucrania. El uso de esos misiles ATACMS de Estados Unidos dentro de territorio ruso para atacar objetivos limitados pero lejanos de la frontera. De esta manera, en un discurso televisado al país, el presidente de Rusia ha advertido de que los sistemas de defensa aérea de Estados Unidos no van a poder detener el nuevo misil que ya ha usado Rusia sobre el terreno en el conflicto y que, según nos cuenta Putin, vuela a una velocidad 10 veces superior a la del sonido, que se llama Oresnik, el avellano en lengua rusa. Y además, por seguir subiendo el tono, Putin ha incluso dicho por televisión que este misil puede ser utilizado no solo en el teatro de operaciones, no solo en Ucrania, sino para atacar a cualquier aliado ucraniano cuyos misiles se utilicen contra Rusia. De misiles seguimos hablando también porque el consejero de Seguridad Nacional surcoreano nos cuenta, asegura que esa es una de las claves de la colaboración bilateral de Rusia y Corea del Norte. Sostiene que Pyongyang ha recibido de Rusia misiles antiaéreos y otros sistemas de defensa a cambio de enviar sus tropas al frente de Ucrania para apoyar a Moscú. Tropas que, por otra parte, según dicen unos y otros, no parece que estén decantando la balanza a favor de Rusia, no parece que estén demasiado bien pertrechados ni que hayan recibido la instrucción necesaria y adecuada para combatir en una guerra como esta, que ya lleva consolidada y con los frentes bien establecidos desde hace bastante tiempo. Tenemos que cambiar de asunto. Tenemos que hablar también del otro gran conflicto abierto ahora en el mundo, especialmente en torno al papel de las instituciones multilaterales y de su efectividad a la hora de mediar en conflictos internacionales. Así, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha querido calificar de escandalosa la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro de Israel, contra Benjamín Netanyahu, y contra su exministro de Defensa, contra Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza. El propio Netanyahu tildaba la acusación de la Corte Penal de absurda, de falsa, de antisemita. Aseguraba, defendía sus argumentos, que solo es una iniciativa justa esa guerra que Israel libra en Gaza. Su contrario, jamás celebraba la medida. Y es evidente, analizando la situación, analizando el conflicto internacional, que todo esto nos deja bien a las claras, más allá del fondo, las costuras de una institución internacional que no tiene una fuerza propia para arrestar a los sospechosos. Y entonces la pregunta obvia es, ¿vale para algo? ¿Es solamente un gesto? En paralelo se abre también otro problema de relaciones internacionales con esta decisión de la Corte Penal. Alguien va a tener que retratarse, porque los 125 estados que tienen firmado el tratado que da origen a esa Corte, entre ellos Reino Unido y los integrantes de la Unión Europea, tienen o tendrían la obligación de cooperar con esa Corte, es decir, tienen la obligación de detener a Netanyahu y a Gallant si es que pueden hacerlo. Eso sí, conviene recordar que ni Estados Unidos ni Israel son parte de ese tribunal internacional. De tal manera que esa obligación de los países de la Unión respecto de la Corte la ha recordado incluso esta mañana el responsable de política exterior de la Comisión Europea. Pero también esta mañana hemos visto la primera de las costuras de los desencuentros que avanzábamos. En este caso, a cuenta del tradicional verso libre del Club Europeo. El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha anunciado que va a desafiar una decisión que no le parece correcta. Para demostrarlo, se ha apresurado a invitar al líder israelí a Hungría y ha anunciado en paralelo que no piensa detenerlo. Orbán está convencido de que la Corte Penal Internacional no quiere otra cosa más que interferir en el conflicto que está en marcha, pero con tintes políticos. Asegura que la decisión de emitir una orden de arresto no hace otra cosa más que, contra Netanyahu y Gallant, me refiero, más que socavar el derecho internacional y aumentar las tensiones de un conflicto que ya de por sí está extremadamente caliente. También
como no, vamos a tratar otras cuestiones que llegan en la actualidad internacional en esta jornada. Vamos a dar cuenta de del final de la cumbre del clima en Bakú, una cumbre en cierta medida devaluada, no solo por el hecho de producirse en un país profundamente petrolero y contaminante, sino porque es la mejor expresión de la falta de interés de los grandes. Los verdaderamente de peso han elegido otras cumbres que se han celebrado en este mes y no han querido acudir, han mandado delegaciones de perfil más bajo. Se ha visto además que no hay un importante compromiso ni una voluntad, especialmente en lo relativo a la financiación en esa lucha contra el cambio climático. Al final se ha configurado con una aportación de apenas una cuarta parte de lo que se pedía y aún así no sabemos si esa cuarta parte llegará de forma efectiva o no. Por lo tanto, no hay una lucha decidida contra el cambio climático. Y también seguimos pendientes de la configuración del gabinete de Donald Trump. Ha tenido un revés, ha tenido que cambiar de su designado inicialmente como fiscal general, una vez que Matt Gaetz ha tenido que renunciar por una polémica sexual. Ha terminado nominando a una mujer, a Pam Bondi, una fiel y leal colaboradora. No podemos olvidar tampoco que las preocupaciones por la escalada nuclear, y ya cerrando el círculo, no se circunscriben solo a ese conflicto en Ucrania. Irán ha decidido desafiar a Naciones Unidas con nuevas medidas atómicas ante lo que espera de ella la Organización Internacional de la Energía Atómica y ha anunciado nuevas medidas que potencian su programa atómico, instalación de nuevas centrifugadoras avanzadas, enriquecimiento de uranio. Sigue coqueteando a pesar de que esgrime siempre el argumento de que Irán solo quiere lo nuclear para uso civil y para su desarrollo como país, pero sigue coqueteando, como no, con la posibilidad de que el régimen de los ayatolás termine teniendo arma nuclear. Es el momento de hacer una pequeña parada, luego la parte más pegada a la actualidad en forma de titulares se la contamos. Empezaremos con Blanca del Tronco, ahora un alto y enseguida vuelve Pulso Geopolítico en Intereconomía. No se vayan.